Bueno, Natalia, como siempre, un lujo tenerte aquí con nosotros. Y hoy hablar de un tema que a todos nos da como un poquito de cosa ponerlo sobre la mesa, porque nadie quiere ser prejuicioso, pero sí tenemos un momento que decimos, mi amorcito, esa nena capaz que, o ese nene mejor a casa no, o a la casa de tal o tal nene mejor no. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo hacemos cuando vemos que hay un amiguito o una amiguita que no nos gusta como los modales que tiene o las cosas que vemos que como interactúa en casa, que son distintos a nosotros y por ahí no los podemos comprender o no los podemos manejar? ¿Cómo se pone eso en la mesa? ¿Cómo se habla? Lo primero, más importante, como siempre, es pensar antes de actuar. Ningún niño se hace amigo de otro por casualidad. Siempre hay un motivo. Y yo creo que lo primero que tenemos que pensar es, ¿por qué mi hijo está eligiendo como amigo o amiga a este chico tan distinto? O que hace tal cosa, ¿verdad? Eso primero, porque a veces quizás pensando eso nos estemos dando cuenta de alguna carencia de nuestro hijo. O capaz que lo eligió de amigo porque no puede elegir, porque capaz que fue lo único que quedó, ¿verdad? Entonces capaz que ahí nos damos cuenta que está teniendo problemas de integración, por ejemplo. Y pueden haber 800.000 motivos, pero primero pensar porque esto no es casualidad ni simple mal gusto. Otra cosa es hablar con el niño, porque quizás lo que no nos gusta son detalles y esencialmente el chico puede ser lo más bueno. Capaz que yo que sé, ese peludo desgreñado, es muy buena persona. Y a veces a los padres no nos gustan algunos chicos por detalles accesorios y en cambio el niño logra conectar con la esencia del otro niño. Entonces no le importa tanto. Sobrepasa esos prejuicios que podemos tener los grandes. Entonces primero pensar, ¿sabes? Que eso sí me parece bien importante porque es lo que puede resultar más rico. Y después el gran secreto es, como siempre, no reprimir ciegamente, porque... No decir a fulanita o a fulanito, mira, a casa no, y vos no, y no lo ves más. ¿Y sabes qué? No. Y no te das, y voy a hablar en la escuela para que no te dejen juntar con fulano. Bueno, eso no ayuda a pensar. Yo creo que la obligación que tenemos los padres con nuestros hijos es enseñarlos a pensar, a sentir y a comportarse, ¿no? Que es enseñarlos a vivir de última. Entonces, si vos ves que está con alguien que no te gusta y tenés tus buenos motivos, hay que hablarlo y hay que de repente ponerse a pensar con el niño y decir, ¿sabes lo que estuve pensando el otro día? Vi a fulano cuando hablaba tan mal de sutano, ponele, y ¿a vos no te molesta que hable tan mal del resto de tus amigos? Por ejemplo, poder pensar juntos. Exacto. Y ayudarlo a poner luz sobre algún aspecto que quizás el niño esté tolerando porque no se dé cuenta que está tan mal. Entonces lo ayudamos a reflexionar, más que cortar el lazo de manera así irreflexiva, que no vamos a conseguir nada. Exactamente. Igualmente siempre se dan en diferentes etapas y en diferentes edades las distintas cosas que nos hacen de pensar o decir ese niño o esa niña mejor no, o bueno, por ejemplo, a los 8 o 9 años, que puede ser ese niño que le invitamos a la casa y que habló mal, se refirió mal a la persona que cuida a los niños en su casa. Mal educado. ¿Cómo lo tratamos en diferencia a ese niño de 8 o 9 años para decirle entonces que con ese niño no? O ¿cómo empezamos Primero, a tratarlo? invítalo a tu casa. Yo creo que si a un amigo no te gusta, la primer buena acción es traerlo. Primero, porque capaz que estando con él te das cuenta que más allá de lo que no te gusta, tiene cosas buenas. Y es una primera consecuencia buena. Y otra, porque en tu casa pueden pasar cosas que te pueden servir entonces para hablar con tu hijo con argumentos concretos. Ahí va. ¿Viste cuando se refirió a tal cosa? Bueno, claro, porque no tenemos que hablar mal del niño. Tenemos que ayudarlo a pensar sobre las cosas que hace. ¿Verdad? Que son cosas bien distintas. Claro, que esto es capaz que en la casa ve tal cosa, como que no es la responsabilidad total de un niño de 8 años. Por supuesto, y además, no es que fulano sea malo o fulana sea mala. Es que, viste, qué feo que me habló cuando le dije que
qué íbamos a comer en la mesa y sin televisor, ¿no? Es como hacerlo dar cuenta Ahí va. de los hechos sin criticarle al amigo, porque si uno critica a la persona, además de estar siendo injusto, lo que generás es el contraargumento de defensa, ¿verdad? En cambio, si describís un comportamiento como compartiéndolo, ahí es que se produce lo que uno quiere que se produzca, que es la reflexión. Exactamente. Llegar a la conclusión juntos. Exactamente. Natalia, muchas gracias. En un tema bastante complicado nos pusiste como siempre el foco y nos dejaste pensando a todos para ver cómo podemos actuar en casa, ¿verdad? Que es la idea. Buenísimo. Natalia, divina. Muchas gracias y nos reencontramos como Nos siempre. estamos bien. Nosotros seguimos aquí en Tu Bebé, quédate.